Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante universo del cine turco. Hoy, mis queridos cinéfilos, vamos a desgranar una historia que, sinceramente, nos ha robado el aliento, nos ha mantenido al borde del asiento y, sobre todo, nos ha recordado con creces porque el cine turco tiene ese poder cautivador que trasciende fronteras. Como el título ya les habrá dado una pista, hoy nos centraremos en ese fenómeno que ha sido el amor entre Mert y Afra, una pasión que, como ellos mismos, parece no conocer límites, que se ha mostrado audazmente frente a todos, desafiando quizás algunas expectativas y, por qué no decirlo, capturando la imaginación de millones. Si ustedes son tan fans como nosotros de las historias que tejen emociones fuertes, tramas cautivadoras y personajes que se quedan grabados en el alma, este vídeo está hecho precisamente para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la intensidad de su historia, les recuerdo algo súper importante, un pequeño gesto que para nosotros significa el mundo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras cinematográficas. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que amamos crear y que esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros. Y ahora sí, vamos al lío. El título *Amor de película, Mert y Afra, pasión sin límites frente a todos, ya nos dice mucho, ¿verdad? Hablamos de una pareja que ha logrado capturar la imaginación de miles, no solo dentro de la ficción que comparten en pantalla, sino también, y de manera muy palpable, en la vida real, a juzgar por la atención mediática y la devoción de sus fans que han generado. Lo que vamos a explorar hoy es precisamente esa fascinante dualidad, como la historia de amor de Mert y Afra en la pantalla se entrelaza de manera casi inextricable con la percepción que tenemos de su relación en la vida real, y como esta pasión sin límites se ha manifestado de maneras que nos invitan a reflexionar profundamente sobre el amor, la fama, la exposición pública y los límites, a veces difusos, entre la vida privada y la proyección pública. Nos detenemos a pensar en esas escenas que nos han dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora, en esos diálogos cargados de intensidad que se clavan en la memoria, y sobre todo, en la química innegable e eléctrica que parece emanar de estos dos talentosos actores. Es esa chispa, esa conexión que se siente incluso a través de la pantalla, lo que hace que una historia de amor de película se sienta tan real, tan palpable, tan cercana a nuestra propia experiencia o anhelos. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que Mert y Afra, en particular, resuenen tanto con nosotros, la audiencia? Es su conexión en pantalla, la forma en que logran interpretar esos sentimientos tan profundos, a veces caóticos, siempre apasionados, que acompañan al amor verdadero. O es quizás la manera en que su relación, ya sea ficticia o real, ha logrado traspasar las barreras del set de filmación y convertirse en un tema de conversación global, un fenómeno cultural. Lo que está claro es que hay algo intensamente magnético en su historia. Desde el primer momento en que los vimos juntos, ya sea en las promos, en los avances, o en las primeras escenas de su aclamada serie, se percibía una complicidad palpable, una forma de mirarse, de tocarse, de simplemente existir en el mismo espacio que sugería algo más que mera actuación, algo que trascendía el guión. Y cuando esa algo más se vuelve tan evidente, tan palpable, el público, y especialmente sus seguidores, reaccionan. Reaccionan con emoción, con especulación, y a menudo con una admiración profunda y una identificación que los lleva a desearles lo mejor, tanto en la ficción como en la vida. Vamos a adentrarnos ahora en los detalles de su historia en pantalla, esa que nos ha hecho suspirar, soñar y, admitámoslo, quizás hasta derramar alguna que otra lágrima de emoción. Recordaremos esas escenas clave que marcaron un antes y un después en su narrativa, esos momentos de vulnerabilidad compartida, de desafío mutuo, de entrega total al sentimiento que los une. Hablaremos de cómo sus personajes, Mert y Afra, navegan por las complejidades del amor, enfrentándose a obstáculos que a simple vista podrían parecer insuperables, barreras impuestas por la sociedad, por el destino, o incluso por ellos mismos. Sin embargo, alimentados por esa pasión que los define, logran superar cada adversidad. Y es precisamente en esa superación, en esa resistencia frente a la adversidad, donde reside gran parte de su atractivo. Nos encanta ver personajes que luchan por su amor, que no se rinden ante la primera dificultad, que demuestran con cada gesto, con cada palabra, que los sentimientos verdaderos tienen la fuerza suficiente para mover montañas, para desafiar lo imposible. Y aquí es donde entra de lleno la parte que da título a nuestro vídeo, la pasión sin límites frente a todos. ¿Cómo se traduce esa intensidad, esa química arrebatadora que vemos en pantalla a la vida pública?
A menudo cuando dos actores comparten una conexión tan potente, la llama de los rumores y las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras no tarda en encenderse. Y en el caso de Mert y Afra parece que esa atención mediática y la especulación de los fans se ha intensificado aún más, convirtiéndose en un torbellino de interés. Han sido ellos mismos quienes, de manera consciente o inconsciente, han alimentado esa percepción con gestos, declaraciones públicas, o apariciones conjuntas que sugieren una conexión profunda y duradera. O es la prensa, los medios y sobre todo, los fans, quienes proyectan sus deseos, sus fantasías y sus esperanzas en ellos, creando una narrativa que trasciende con creces la ficción de la serie. Lo fascinante de analizar es precisamente cómo esa línea entre lo público y lo privado se difumina, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas, seguidas y admiradas por una audiencia global. Piensen en esos momentos en que los hemos visto juntos en eventos públicos, en alfombras rojas, en entrevistas colectivas. Esa forma en que se apoyan mutuamente, esa manera de responder a las preguntas sobre su relación, a veces con una sonrisa cómplice que lo dice todo, otras con una declaración más directa pero siempre cautelosa, pero siempre manteniendo ese halo de misterio que, lejos de disipar el interés, solo aviva más la curiosidad y la admiración. Es como si su relación, sea lo que sea que esté sucediendo en la realidad, se hubiera convertido en una obra de arte en sí misma, una performance cuidadosamente expuesta para que todos la admiremos, la comentemos, la analicemos y, por qué no, nos inspiremos. Porque al final del día, todos anhelamos en mayor o menor medida, ese tipo de conexión humana, esa pasión que nos haga sentir vivos, que nos impulse a enfrentar el mundo y a superarnos juntos. Analicemos también cómo la industria del entretenimiento turco, con su maestría en el arte de contar historias, fomenta activamente este tipo de narrativas. Las series y películas turcas son expertas en crear historias de amor épicas, cargadas de drama, romanticismo intenso, giros argumentales inesperados y, sobre todo, personajes inolvidables con los que la audiencia se puede identificar. Y cuando esos ingredientes se combinan con actores talentosos, carismáticos, que logran transmitir esa emoción de manera creíble, genuina, el resultado es un fenómeno cultural que trasciende fronteras y conquista audiencias en todo el mundo. Mert y Afra no son solo actores que interpretan roles, se han convertido, para muchos, en símbolos de ese tipo de amor cinematográfico, de esa pasión idealizada que tanto nos gusta consumir, que nos hace creer en la magia de las historias. Pero ¿qué pasa cuando esa pasión sin límites, que admiramos en la ficción, se ve expuesta a la crítica constante, a la opinión pública omnipresente, a los voraces tabloides y a las redes sociales, que pueden ser tanto un altavoz como un verdugo? ¿Cómo afecta esa exposición continua a la relación en sí misma, en su forma más privada y vulnerable? Se convierte en una carga insoportable, un peso que amenaza con aplastar la espontaneidad y la autenticidad, o se transforma en un motor, un impulso adicional para fortalecer el vínculo. Es una pregunta sumamente interesante para reflexionar. A veces la presión de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de millones de seguidores, puede ser abrumadora, agotadora. Pero otras veces el apoyo incondicional de los fans, la energía positiva que emana de ellos, puede ser un verdadero bálsamo, un refugio seguro en medio de la tempestad mediática. En el caso de Mert y Afra parece que han sabido manejar esta dualidad con una gracia, una madurez y una determinación notables, manteniendo siempre un aura de autenticidad que los hace aún más cercanos y admirables. Y es que al final del día su historia, tanto en la pantalla, donde nos emocionan con sus personajes, como fuera de ella, donde nos intrigan con su enigmática conexión, nos habla de la fuerza inherente del amor. Nos habla de cómo, a pesar de las dificultades, de las miradas ajenas, de los juicios apresurados, de las presiones externas, la conexión genuina entre dos personas puede ser un refugio seguro, una fortaleza inexpugnable, un motor poderoso para seguir adelante en la vida. Esa pasión sin límites de la que hablamos en el título, no es solo una frase llamativa o una declaración vacía, es una actitud, una forma de vivir y de sentir que resuena profundamente con muchos de nosotros. Es ese deseo innato de amar y ser amado de forma profunda, sin reservas, sin miedos, y de hacerlo visible, de compartirlo con el mundo, de iluminar con él nuestro entorno. Hemos visto cómo Mert y Afra han cautivado a audiencias enteras con su talento actoral, su carisma y esa química innegable que los une. Hemos analizado cómo su historia en la pantalla, cargada de emoción, de romanticismo y de una pasión que parece no tener fin, se ha visto reflejada, amplificada y magnificada por la atención mediática, la especulación de los fans y la admiración sincera de sus seguidores.
Y hemos reflexionado con un enfoque crítico pero siempre respetuoso sobre la naturaleza de esa pasión sin límites, y cómo se manifiesta en la vida pública, desafiando convenciones, difuminando líneas y creando un aura de autenticidad y magnetismo que los ha convertido en un fenómeno. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el apasionante y cautivador mundo de Mert y Afra. Espero de verdad, de corazón, que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta historia que nos ha hecho suspirar, soñar y reflexionar. Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo, su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre Mert y Afra, sobre su relación, y sobre cómo creen que la fama y la exposición pública afectan a las conexiones personales en el mundo del espectáculo. Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Asterisco, compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean amantes del cine, de las buenas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, no se olviden de asterisco suscribirse al canal y activar la campanita para seguir disfrutando juntos de todo el contenido que preparamos con tanto cariño y dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que estoy seguro los cautivará. Un abrazo enorme.